Ok, vamos a empezar aquí. Bienvenido a todos. Mucho gusto de poder compartir este tiempo con vosotros. Como nosotros vemos, estamos aquí para hablar sobre Mind to Market y para tener un webinar, parte de nuestro Ausenco Connect Series, sobre el enfoque holístico del transporte para proyectos de minería. Antes de empezar, algunos temas pequeños para todos los participantes. Si tenéis preguntas, por favor, podéis levantarlas. Hay una pequeña pantalla por la parte derecha por debajo, donde se dice Q&A, y ahí se puede abrir esa pantalla y escribir su pregunta con sus teclas, ¿no? Aquí no se puede, no tenemos la opción de hacer preguntas con micrófono, pero por favor, si tienen preguntas, lo pueden escribir en el Q&A. Otra cosita para advertiros que este webinar lo vamos a estar grabando y después del webinar lo vamos a mandar a todos los participantes y eso. Y bueno, quería primero dar una bienvenida y una introducción a nuestros dos expertos aquí. Por primero, Roberto Isdale, que es nuestro vicepresidente de Pipelines para Ausenco. Tiene más de 20 años de experiencia internacional como ingeniero civil en proyectos de gran escala, con experiencia en diseño de tuberías, ductos en tierra firme y en infraestructura relacionada. Su criterio de trabajo incluye proyectos en Argentina, Bolivia, Chile y los Estados Unidos. Roberto tiene su sede en Santiago y sus responsabilidades incluyen la supervisión de diseño, la ejecución y la puesta en marcha de tuberías de larga distancia e instalaciones asociadas. Roberto recibió su título de ingeniero civil de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y su maestra en ciencias en administración y liderazgo en ingeniería de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. Bienvenido, Roberto. Y también tenemos, con base en Santiago, a Silvia Bermúdez, que es la gerente de transporte y logística, responsable del desarrollo de nuestra presencia en América Latina. Silvia tiene una MBA y una maestría en ingeniería civil y tiene más de 16 años de experiencia internacional en diseño, construcción y operaciones de puertos y terminales marítimos e infraestructura para las industrias de minerales, petróleo y gas, cruceros, granos y carga global. Antes de Ausenco, Silvia ocupó el cargo de gerente de ingeniería y consultoría en Neltume Ports, Chile, para ultramar, y ahí fue responsable del desarrollo de negocio de todos los proyectos de ingeniería portuaria y marítima, así como las 16 operaciones portuarias de ultramar en Sudamérica. Además de su experiencia en gestión, ha trabajado internacionalmente en el diseño y la construcción de infraestructura portuaria, incluidos proyectos de rompeolas, atracaderos, caballetes y diversas fundaciones portuarias. Y yo, por mi parte, yo soy Chris King Sidney, soy el presidente de consultoría para Ausenco. Yo estoy baseado en Vancouver y soy el líder de todos los grupos de consultoría de Ausenco globalmente, que incluye no tan solo el grupo de tuberías y el grupo de transporte y logística, pero también nuestros grupos de medio ambiente y varios otros. Y bueno, con eso vamos a lanzar entonces al webinar. Por favor, next page. Vale, aquí mira, el momento de valor, siempre empezamos nuestras reuniones con un momento de valor y para esto lo traslado a Roberto para que comparte un momento de valor con nosotros. Gracias. Hola, hola a todos. Bueno, como momento de valor, queríamos reforzar estos 6 valores que son los valores core o principales de Ausenco. Y lo que queremos resaltar de estos es que en un año como este hemos tenido que buscar y estar continuamente reforzando en cómo atendemos cada uno de estos valores. Por ejemplo, en los 3 de arriba, en la seguridad en todo lo que hacemos. Nos hemos dado cuenta que cuando hacemos visitas a terreno o estamos expuestos a posibles incidentes, es importante revisar la disponibilidad de centros médicos, los caminos de acceso, la disponibilidad de estos debido a la pandemia, al COVID.
y buscar alternativas en caso de necesitar lugares de tratamiento médico. El foco en el cliente, obviamente la cercanía a visitar a nuestros clientes nos lleva a buscar alternativas. Este webinar es una forma de encontrar esa mejor solución en cómo relacionarnos con el medio y con nuestros clientes, y la fortaleza de las personas también en cómo mantenernos cercanos a todos nuestros equipos con los que realmente damos valor y soluciones a la industria. Así que esto como momento de valor, resaltar que en un año como este es importante seguir revisando cómo reforzamos y cumplimos con cada uno de estos. Chris, puedes seguir. Gracias, Roberto. Next slide, please. Siguiente página. Sí, ok. Entonces, para dar un pequeño contexto de por qué estamos aquí y qué es el tema de que vamos a estar hablando entre el grupo, es responder a la pregunta ¿por qué el transporte es un elemento importante en los proyectos mineros? Y mira, la realidad es que el transporte es un componente que a menudo se minimiza o se pasa por alto en un estudio de factibilidad donde se pone mayor énfasis en el mineral y en el proceso. Y en esto puede presentar desafíos, porque ya que muchas veces nosotros hemos descubierto que los costos de la logística y de transporte, tanto para la salida del producto como también para la cadena de suministro de consumibles, equipos, combustible, etcétera, etcétera, eso pueden representar una parte significativa de los costos generales del proyecto y pueden afectar la viabilidad de los proyectos, los costos y desafíos adicionales relacionados con las comunidades y el medio ambiente también complican la viabilidad de las cadenas de suministro de transporte. Entonces, en la experiencia nuestra global, esto se requiere una evaluación holística de la planta de proceso y también la infraestructura asociada para optimizar. Y next page, please. Y bueno, entonces aquí en nuestra experiencia, esta evaluación holística requiere hacer respuestas o hacer un análisis sobre 5 preguntas fundamentales que, de nuestro punto de vista, todo tipo de desarrollo de proyecto tiene que tener en cuenta y tiene que plantearse y estas preguntas tienen que ser evaluadas rigurosamente, ¿no? Y si miramos uno, la primera es que si requiere la ruta de transporte cruzar o rodear geografías o ecosistemas desafiantes como lagos, ríos o montañas. Aquí viene el desafío de tener que muchas veces proyectos que están en lugares extremos, remotos, que tienen que cruzar topografía y ecosistemas difíciles. Eso puede impactar a lo que es la viabilidad del proyecto por un lado de costos y también por un lado del medio ambiente. La segunda es el emplazamiento de la mina un lugar extremadamente remoto o tiene un acceso limitado a la energía y el agua. La tercera, ¿cuáles son las tasas de producción anual dentro y fuera de la planta de proceso? La cuarta, ¿qué infraestructura existente puede utilizarse o ampliarse para el proyecto y a qué costo? Y finalmente, ¿se puede desplazar alguna parte del proceso de beneficio a un lugar situado aguas abajo? Y ahora estas son, de nuestro punto de vista, 5 preguntas fundamentales que cada proyecto tiene que tener respuesta para asegurar que el proyecto tenga la mejor opción, la mejor solución de transporte en mano. Next page, please. Siguiente página. Bueno, ahora lanzamos a la primera pregunta. Entonces, esto tiene que ver con topografía y ecosistemas. Y entonces, requiere la ruta de transporte cruzar o rodear geografías o ecosistemas desafiantes como lagos, ríos o montañas. Roberto, ¿puedes comentar un poco sobre este desafío? ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto tú en proyectos y algunos de las soluciones que hemos involucrado para estos desafíos, por favor?
Bueno, yo creo que es importante resaltar que cada vez que uno habla de transporte, habla de distancias geográficas. Muchas veces los proyectos de extracción minera están ubicados en sitios remotos y esta distancia geográfica inevitablemente se puede convertir en accidentes geográficos que son barreras a sortear. Lo que es importante entender que prácticamente todas las barreras geográficas tienen soluciones de cómo sortearse con proyectos de infraestructura que facilitan el transporte y muchas veces, como los ejemplos que están en esta lámina, estas barreras pueden convertirse en oportunidades que optimizan el transporte en el mediano y largo plazo, como los cuerpos de agua. Claramente estos son ejemplos que usando cuerpos de agua como sistema de transporte se aplican más al lado del Atlántico, de los Andes. Sin embargo, cuando pensamos en el lado del Pacífico, pensando en Chile y Perú, donde trabajamos mucho con proyectos de megaminería, estas barreras pueden ser la topografía, donde bien utilizada puede generar un impacto positivo en el uso de energía, sobre todo cuando se ubican los proyectos de forma adecuada para eh, tomar ventaja de los desplazamientos de masa en altura. Y hay que entender, volviendo a las soluciones de infraestructura, que a veces algunas inversiones en la etapa inicial del proyecto, como generar túneles o puentes para permitir sistemas de transporte gravitacional, pueden generar rendimientos de capital en el largo plazo o en el ciclo de vida del proyecto, logrando una mejor rentabilidad del mismo. Estas son formas de responder a esta pregunta, Chris. Gracias, Roberto. Y me imagino que en estos tipos de desafíos, cuando estamos evaluando rutas de transporte o otras geografías o maneras de transporte, eso requiere estudios de compensación, ¿no? O sea, que trade-off studies, me imagino. De tu punto de vista, Roberto, y experiencia, ¿cuáles son los criterios claves, los más importantes que un desarrollador de proyectos tiene que tener en cuenta en desarrollar estos tipos de trade-off studies? Sí, es importante que estos trade-off studies se hagan de forma holística. Muchas veces, por simplificar los sistemas, se aíslan, por decir lo que es el transporte de concentrado o de productos, se aísla de lo que es el análisis de provisión de agua o de lo que es el análisis de transporte de material de rechazo o relaves. Entonces es importante que todos los flujos de entrada y salida de una operación minera se analicen en conjunto, incluyendo la energía. Y, por ejemplo, cuando uno habla de transporte concentrado, típicamente por tubería o por camiones, esto se analiza en conjunto con la ubicación portuaria. Muchas veces se define una ubicación portuaria anticipadamente o de terminal y forzando después un sistema de transporte de tubería a unir ese punto con un sitio minero, siendo que probablemente la inversión de capital en un sistema de tubería puede ser bastante más alta que la terminal en sí y a veces si uno lo estudia en conjunto la solución puede encontrar una solución de conjunto más óptima que cada una de las individuales. Por otro lado, eso es desde el punto A al punto B, digamos. Por otro lado, lo que es importante, Chris, es considerar el ciclo de vida y la sustentabilidad de los proyectos cuando uno hace estos trade-offs, porque hoy en día no solo es importante conseguir la evaluación de impacto ambiental en un proyecto nuevo, sino es importante mantenerla o lograr retener la licencia social para operar. Y hay sistemas de operación, el transporte como las tuberías, que pueden tener un costo de capital relevante como inversión inicial, pero sin duda garantizan una sustentabilidad y licencia social en el ciclo de vida de una operación minera. Gracias, Roberto. ¿Algo para añadir, Silvia?
La verdad que está bastante completo, pero lo único que añadiría es que, como dijo Roberto, el ver los problemas o los riesgos de un proyecto en conjunto da unas soluciones que van no solo a ser mejores para poder minimizar esos riesgos en la forma más eficiente, sino que además va a crear sinergias no solo dentro del proyecto y las distintas partes que lo componen, sino hacia todos los stakeholders que están fuera. Y las comunidades hoy en día son un punto crítico y también hay que introducir como parte importante de un desarrollo. Vale, bien, gracias. Bueno, pasamos al siguiente tema. Next page, próxima página, por favor. Ahora a la siguiente, que me imagino que esto esté bien claro para muchos de los participantes, pero uno de los desafíos más grandes para proyectos estos días y en el futuro es que muchos proyectos están en lugares muy remotas, donde el emplazamiento, donde ese lugar remoto tiene acceso limitado a la energía y al agua. Y esto, eso potencial, sin ese acceso a una red o sin fuentes confiables de agua, esto, claro, puede impactar la viabilidad de un proyecto por manera de no tener suficiente energía o suficiente agua para soportar operaciones y con esto vienen costos adicionales significativos. Entonces, en esto, Silvia, ¿qué piensas tú sobre este tema, sobre los desafíos que has visto tú en los proyectos que has trabajado y cuáles son las maneras cuáles son algunas maneras que has visto de best practice para estas situaciones, por favor? Gracias, Chris. La verdad es que el agua no es un desafío únicamente para la minería. Hoy en día es bien escaso a nivel genérico y todos estamos muy conscientes de ello. Así que os podéis imaginar que para que un proyecto minero sea viable, si no tiene agua, evidentemente este es el mayor de los problemas, ¿no?, que puede enfrentar desde un inicio. Así que el hecho de que los emplazamientos cada vez sean más remotos, porque evidentemente los emplazamientos más sencillos ya seguramente ya se han empezado a explotar, dificulta el acceso a estos consumibles, vamos a llamarle, que cualquier proyecto necesita. Entonces, el acceso a la energía o el agua tiene que tener también una componente crítica en el desarrollo y en el diseño del proyecto. Hay que buscar soluciones quizá hoy en día alternativas, muchas veces incluso restricciones ambientales hoy en día donde las aguas continentales ya no pueden ser extraídas de la misma forma o usándose con los mismos volúmenes que se hacía antaño. Así que están saliendo o se están desarrollando nuevas soluciones que ayudan a poder tener nuevas captaciones de otros tipos de agua. Lo mismo pasa con la energía. Hoy es muy habitual pensar, incluso en nuestras casas, ¿no? Hemos cambiado las bombillas que utilizábamos, las ampolletas que se dice en Chile, por ampolletas LED, que hoy tienen mucho más bajo consumo que incluso las de bajo consumo. Así que nosotros mismos nos estamos optimizando. Un proyecto minero tiene que buscar también fuentes de energía alternativas y hoy en día también las fuentes de energía renovables son ya una realidad en algunos proyectos mineros. Pero lo que habría que destacar es que cada vez más es importante que el enfoque del diseño sea no solo en buscar estas fuentes, sino que en intentar reducir los consumos en los procesos, en intentar optimizar la reutilización de estos recursos escasos en esos procesos para intentar buscar reducir al máximo esa necesidad de esas fuentes, ¿vale? Y que por lo tanto el propio proceso de extracción, de procesado mineral sea más óptimo en el uso de estos recursos dentro de lo posible, evidentemente, y cuando ya lleguemos a un óptimo intentar echar mano de estas otras nuevas opciones. Por ejemplo, evidentemente algo que nos viene a todos a la cabeza es la desalación. Hoy en día es una
fuente alternativa de poder llevar agua con unas características químicas que sean diferentes, pero finalmente agua a un proceso minero de una fuente que es en principio bastante más inagotable que un agua continental. Y son alternativas que nosotros estamos introduciendo ya en nuestros proyectos de forma relativamente y cada vez más habitual, y que los propios clientes vienen y nos solicitan también como soluciones más sustentables también hacia el futuro. Bien, gracias. Y una pregunta en siguiente. Me imagino que es de suponer que aquí, o más bien en temas de agua, en temas de energía, existe una oportunidad de proporcionar un beneficio social, ¿no? Porque muchas veces estos proyectos, si son remotos, tienen que cruzar comunidades y están al lado de comunidades. Entonces, aquí, ¿puedes hablar un poco sobre qué beneficios puede venir a comunidades locales en forma de lo que sea, energía o agua? Claro, sin duda, es algo que es una sinergia y que, como veníamos hablando hasta ahora, la licencia social para operar en los proyectos cada vez más importante, y todos estos beneficios que uno puede entregarle a esas comunidades que van a acoger en su entorno cercano un proyecto minero son muy beneficiosos para conseguir esa licencia. Estos beneficios pueden venir desde entregarle agua para su consumo, para labores como el riego o incluso el lavado, que no tienen que ser aguas tan potabilizadas ni aptas para consumo humano, hasta entregarle fuentes alternativas de energía y darle acceso, por ejemplo, a tener electricidad. Hay algunas comunidades que atraviesan los proyectos mineros que nunca tuvieron acceso a tener una electricidad estable o tenían 1 hora de luz al día, de energía eléctrica al día, y por lo tanto el proyecto minero puede también generar un beneficio en ese sentido. Pero sobre todo, cuando uno piensa en zonas remotas, piensa en ese bien tan escaso como el agua, y es algo que se pone en práctica mucho, pudiendo ser esas comunidades beneficiarias claras de un elemento que les ayuda mucho a tener una vida más sustentable. Sí, gracias. Y también quería hablar un poco sobre, muchas veces en el desarrollo de un proyecto, una compañía mira y una de las opciones que pone es convertirse en hacerlo autosuficientemente, ¿no? O sea, que de invertir y instalar todo lo que es necesario en temas de energía y agua, pero esto, claro, con esto puede venir unos costos prohibitivos para muchos proyectos. Entonces ahí viene un poco un desafío, ¿no? Porque cómo hacer, si la opción extrema es ponerse autosuficiente, en una extrema, pero en otra extrema, pero eso sería un costo. Inviable. ¿Qué otras opciones tendrán esos desarrolladores de proyectos para evaluar opciones de energía o de agua de un costo menor? Pues algo muy sencillo, y en lo que estamos trabajando también muy de la mano con las propias compañías que hoy son las generadoras de esos dos recursos en específico, y es compartir o generar hubs que suministren esos recursos a las compañías mineras que necesitan poner unas nuevas instalaciones o hacer adecuación de sus instalaciones actuales, o incluso incrementar la capacidad de sus instalaciones actuales. Cuando uno no puede desembolsar una cantidad importante para poder ser autosuficiente y autoabastecerse, lo que tiene que pensar es buscar alternativas en el mercado y quizá unir fuerzas con otros, y esto es algo que también se revisa, aunque los mineros no suelen querer compartir tanto. Pero la otra gran respuesta viene de los productores, que son capaces de proporcionar esas fuentes de energía o de agua de una manera no solo más eficaz, porque ellos son los expertos en
fabricarlo o en extraerlo y ponerlo en un lugar. Y al final el minero compra litros por segundo o compra kilovatios por hora y no tiene que encargarse de hacer ninguna instalación, hacer inversiones importantes o mantenerlas en el tiempo, hacerlas sustentables o preocuparse de que la comunidad adquiera uno u otro beneficio. Entonces, el buscar un tercer proveedor muchas veces es la solución más eficaz y evidentemente estas empresas que generan estos recursos están súper interesadas en poder venderlos. A eso se dedican. Interesante, interesante. Bien, gracias. Roberto, ¿algo para añadir? Sí, siguiendo con el tema de la logística y el transporte de forma holística, creo que también es importante mencionar que cuando uno considera estos flujos de entrada y salida de una operación minera como el concentrado o la provisión de agua que se estaba mencionando, es importante analizarlos en conjunto y ver las posibilidades de optimización de los diseños para lograr ahorros de costo capital. Un ejemplo es el proyecto Quebrada Blanca, fase 2, que como Ausenco hemos diseñado la terminal portuaria, los sistemas de transporte concentrado y el sistema de captación y provisión de agua de mar a la planta concentradora. Y en particular, al haber hecho todo esto como un solo equipo de trabajo, hemos logrado optimizar mucho el layout de la terminal, logrando reducciones de materiales a granel como movimientos de tierra, cantidades de acero, hormigón estructural, que eso se representa en inversión de costo capital, pero el mismo hecho de comprimir el layout, y ahí entramos a transporte a la micro ubicación, el comprimir el layout reduce los movimientos intraplanta de material y en definitiva genera ahorros de costo de operación a lo largo de la vida útil. Eso por un lado, pero y volviendo a lo de los procesos de inversión y tercerizar, creo que es importante plantear el desafío que a la hora de pensar en hubs de provisión de agua o hubs de transporte de concentrado, el gran desafío que tiene la industria son los ciclos de inversión de distintos actores. Entonces, eso lleva a analizar estos temas con tiempo para poder involucrar a los actores necesarios con el debido tiempo, ya que se tienen que gestionar los permisos, inversión y acuerdos con el debido tiempo, que es diferente a el desarrollo de un proyecto típico autosuficiente, que tal vez es lo histórico. Muy bien, gracias a los dos. Next page, siguiente página, por favor. Bueno, aquí en el tema de tasas de producción, aquí la pregunta clave que creemos que es muy importante hacer es cuáles son las tasas de producción anual dentro y fuera de la planta de proceso. Y aquí el tamaño, el tipo y la escala de una solución de transporte estarán determinados en última instancia por los volúmenes de producción, en los volúmenes en estado pico, estado estable y también lo que será en una futura expansión. Y el mensaje importante aquí que no hay una talla única para todos, ¿no? Entonces, Roberto, ¿quieres comentar un poco sobre este problema, los desafíos? Por favor. Sí, gracias, Chris. Aquí un tema importante a tener en cuenta es que históricamente las escalas de procesos mineros, de extracción y proceso de material, se definen típicamente por la escala que requiere una planta de procesos, la tasa de producción y el nivel de reserva o el volumen de reserva de un material. Pero al hacer este análisis, que no es incorrecto, pero muchas veces se olvidan que en proyectos de gran escala la infraestructura off-site, que incluye la mayoría de los sistemas de transporte y logística, como provisión de agua, transporte concentrado, transporte de relaves, provisión de energía, estos son los principales flujos que abastecen y salen de una operación minera. Todos estos sistemas pueden llegar a ser entre un 30 o 35% de la inversión de capital de una operación minera. Entonces, no tenerlos adecuadamente en cuenta al hacer el análisis holístico de
el right sizing del tamaño adecuado de una planta de proceso, que por supuesto tiene que depender del tamaño de la reserva, también tiene que considerarse los sistemas de transporte. Entonces, en esto creemos que es importante volver a analizar de forma holística los proyectos y en ese análisis también involucrar obviamente el ciclo de vida o la vida útil de un proyecto minero, porque sin duda depende la tasa de producción y el volumen de reserva en cuánto tiempo puede operar una instalación hasta agotar una reserva. Sin embargo, a veces proyectos que pueden parecer más rentables desde ese punto de vista requieren grandes capacidades de transporte que no necesariamente se amortizan en el corto plazo y volviendo a lo que dije al principio, si estos sistemas de logística pueden tener un peso de hasta un 30% del proyecto, a veces el tamaño adecuado no necesariamente es el que manda solo la producción y en base a las reservas. Hay, por decirlo, por dar ejemplos más concretos, los sistemas de transporte por tubería pueden ser muy eficientes desde el punto de vista de costos de operación, pero tiene un costo de implementación más alto que camiones, que es una solución típica. Entonces, para que sea rentable un sistema de transporte de tubería, estamos hablando de vidas útiles más extendidas. Entonces, esto lleva de nuevo a involucrar a todo el sistema de logística integrado al análisis del tamaño de una operación minera. Y Roberto, en estos proyectos, claro, uno de los desafíos, si miramos la importancia de esa, digamos, de estas tasas de producción, muchos proyectos tienen, en algunos años van a tener años de producción que son pico, digamos peak, ¿no? Y otros años donde a lo mejor esa producción no va a ser tan alto, ¿no? Y esto, sí. Con esto vienen desafíos también, porque para hacer la ingeniería, para poder soportar el peak y esa variabilidad, ¿cuál es la mejor manera de tener eso en cuenta y para hacer planeamiento para ese tipo de variabilidad en producción? Bueno, buena pregunta. Todos los sistemas de transporte y en general en una operación minera de gran escala no hay un único sistema de transporte, sino hay una combinación de sistemas de transporte y logística que incluyen tuberías, camiones, correas, tienen rangos de operación o variabilidad. Algunos son discretos, algunos son continuos, pero todos tienen rangos de variabilidad. Lo ideal que nosotros recomendamos es poder simular estas situaciones. Nosotros dentro de Ausenco tenemos un software propietario para simular cadenas de logística. Al simular estas variaciones, lo que uno logra es poder tener de nuevo el tamaño adecuado, dimensionamiento adecuado de cada uno de los componentes de estos sistemas de transporte. Y no solo eso, sino entender el tamaño adecuado de los buffers, que son los intermedios o sitios de acopio intermedio entre distintos sistemas de transporte o proceso. Un ejemplo típico es un sistema en un sistema de transporte concentrado, de la celda de flotación, el concentrado pasa a un espesador, del espesador a holding tanks, de los holding tanks típicamente en Chile al menos a una tubería de transporte concentrado, tubería de transporte concentrado a holding tanks, espesador, planta de filtro, stockpile y después correa transportadora hasta un ship loader para entregar a un barco. Cada punto de conexión entre estos distintos sistemas es un buffer. Y muchas veces se diseñan estos buffers solamente pensando en cada uno de estos sistemas independientes. Cuando uno lo conecta todo y logra una simulación de los distintos escenarios de producción, puede evitar riesgos de que algún buffer, por decir un stockpile o un holding tank, no sea suficiente, o entender que algunos sirven para la redundancia de todo el sistema
y lograr optimizaciones de inversión de costo capital mediante una simulación de estos distintos escenarios. Muy bien, gracias Roberto. Pasamos a la siguiente. Next page, please. Bueno, aquí hablando un poco sobre el tema de la infraestructura que existe. ¿Qué infraestructura existe y que puede ser utilizado o ampliado para el proyecto? ¿Y a qué costo, no? Y aquí hemos visto, y Silvia puedes comentar un poco más sobre el tema, pero hemos visto en últimos años que para muchos proyectos el desarrollo de nueva infraestructura, o sea que donde no existe carretera, ferrocarril, puertos o lo que sea, ese desarrollo de nueva infraestructura se ha convertido para muchos proyectos en un costo prohibitivo y muy desafiante para ejecutar. Entonces, lo que plantea esto es la pregunta, ¿existen alternativas? ¿Cómo podemos ¿cómo podemos responder a esos tipos de desafíos? Sí, otra vez la respuesta vuelve a ser buscar usos alternativos de la infraestructura existente o buscar sinergias entre los diferentes actores que tienen el mismo problema. Hoy en día, proyectos de la gran minería, como menciona Roberto, son capaces todavía de hacer grandes inversiones en infraestructura, pero cada vez hay más pequeños productores o productores de escala menor, media y pequeña, que para que su proyecto sea viable no pueden afrontar estos tipos de inversiones y, por lo tanto, una de las soluciones pasa por unirse. Desde el punto de vista del minero, yo produzco y tengo un volumen más o menos pequeño que quiero exportar y este volumen pequeño lo tengo que posicionar en un puerto de exportación, en un almacén, y que ese puerto me lo mueva un buque. Entonces voy a buscar aliados que quieran completar el volumen del buque conmigo y el volumen del almacén en el puerto. Y eso es una opción que digamos, uniendo el mismo problema pueden encontrar una solución. Y la otra opción clara es que muchas veces no es necesario hacer inversiones en infraestructura nueva cuando se puede readaptar la infraestructura existente. Y esto, en el caso de, por ejemplo, construir un nuevo puerto, hay limitantes claras no solo en el lado de la inversión, sino en el lado de la viabilidad de poder ejecutar un puerto nuevo. Cada vez hay menos bahías o lugares propicios en la costa disponibles para construir puertos de un coste relativamente moderado. Quiere decir puertos que tengan abrigo natural y que estén situados en aguas que permitan, sin hacer grandes obras de abrigo, grandes diques, rompeolas, proteger las aguas interiores y, por lo tanto, tener operaciones seguras. Entonces, dado que hay muy pocos lugares hoy disponibles y que además la inversión es cara, pues si ya existen puertos hoy en día construidos, reinventemos la forma de utilizarlos para poder utilizar esa infraestructura en nuestro beneficio. Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, el puerto que está en la foto, que todos veis ahí. En el fondo hay un buque de MSC, Mediterranean Shipping Company, que es un buque típico, buque portacontenedores. Y en el frente de la imagen hay otro buque que tiene las compuertas de las bodegas abiertas, que es el típico buque de carga a granel. Este es un puerto que típicamente fue diseñado para mover contenedores, pero que hoy mueve carga a granel a través de un sistema nuevo de transporte de ese granel, que es mediante contenedores volteables, que se llaman. ¿Qué permite esto? Que yo puedo cargar en la mina un contenedor muy similar a un contenedor habitual en la industria de naviera. Es un contenedor hermético, sellado, que además me da beneficios ambientales y de trazabilidad de carga, porque una vez que lo cargué, lo sellé, lo encinté y le puse un código, nadie más puede abrir ahí. Es mi carga, es las toneladas que yo puse, del tipo de material que yo puse. Ese contenedor se transporta
mediante diferentes sistemas de transporte muy estándares hoy en día. Puede ser un camión estándar que transporte contenedores o puede ser incluso un transporte por tren, que también permite la carga de los contenedores encima del tren, y llega al puerto, se almacena como un contenedor habitual y se descarga al buque mediante estos elementos que nosotros en la jerga portuaria le llamamos spreaders, que básicamente son unos ganchos que recogen el contenedor y finalmente lo que hacen es darle la vuelta, vaciarlo y volverlo a poner arriba y dejarlo vacío en el muelle. Así que ha habido muchas evoluciones y muchas innovaciones en los sistemas de transporte que han permitido reutilizar infraestructura existente sin tener que hacer inversiones nuevas y que le dan oportunidad a estos productores de no tener que invertir y, por lo tanto, hacer viables sus proyectos. En concreto, nosotros hemos diseñado para una gran minera en Perú todo su sistema de transporte de concentrado mineral desde la mina al puerto utilizando este tipo de solución. Ha sido uno de los primeros proyectos en Latinoamérica de la gran minería que ha empezado a utilizar estos sistemas de contenedores volteables y mediante un transporte multimodal. Los contenedores se cargan en minas, se llevan con camión a una estación de tren, se cargan en el tren, se llevan con el tren a una cercanía del puerto donde se vuelven a cargar, a descargar en una instalación portuaria y ahí se voltean a un almacén común como el que existe en muchas instalaciones portuarias. Así que es factible, es cada vez más una opción real utilizar infraestructura existente para no tener que hacer grandes desembolsos de inversión. Y hay alternativas y nosotros estamos de forma continua diseñándolas para poder también viabilizar y dar más sustentabilidad y hacer más atractivas las inversiones en los proyectos. Muy interesante ese ejemplo, Silvia, gracias. Pasamos entonces a la última pregunta. Next page, please. Siguiente página, por favor. Bueno, aquí ya estamos en la última pregunta, pregunta número 5. Y aquí, mira, realmente estamos hablando, Roberto, sobre un tema más bien muy holístico. Y la pregunta que tenemos aquí, ¿se puede desplazar alguna parte del proceso de beneficio a un lugar situado aguas abajo? Realmente lo que estamos hablando aquí, si no me equivoco, aquí es tomando una evaluación y una vista muy holística, crítica para todo lo que es el desarrollo del proyecto, desde la planta de proceso hasta el sitio de exportación y en última instancia hacia el cliente final y mirando dónde hay beneficios o a lo mejor formas de dónde optimizar y a lo mejor gastar más en una parte del proceso, una parte de la logística, pero ahorrar en lo que es todo el proyecto. ¿Puedes comentar un poco sobre ese desafío y qué ejemplos hemos visto de best practice en proyectos con clientes, por favor? Sí, gracias, Chris. Creo que es importante reforzar de nuevo cuando uno piensa en los sistemas de transporte en forma holística. Los grandes flujos que mueve una operación minera tienen que ver con el material extraído hasta la planta de proceso y el material de rechazo hasta un depósito relave. Esos son los dos principales y después le sigue recién ahí lo que es la provisión de agua en caso de ser necesaria y el producto de exportación y la provisión de energía. Entonces, aparecen oportunidades cuando uno ve proyectos que tienen posible acceso a más de un punto de extracción, en evaluar cuál es la mejor ubicación de esa planta de proceso en función de dónde se va a extraer los materiales de proceso y eso a lo largo del tiempo. Es típico que esto pasa en operaciones brownfield, cuando después de un plazo de un tiempo de vida útil de una operación minera se busca mantener la planta en operación usando material de proceso o reservas de un nuevo rajo que no está necesariamente colindante con la operación actual, entonces se tienen que evaluar sistemas de transporte. Ahora, eso es como una solución a un problema ya creado
pero cuando uno lo ve a largo plazo puede evaluar la mejor ubicación para el mejor rendimiento de la inversión capital en función de los sitios disponibles de producción. Pero tal vez contestando en forma más específica esta pregunta y aprovechando la topografía en sitios como Chile, bueno, y Perú, donde hay grandes desniveles, nos ha tocado participar en proyectos como el proyecto Los Bronces, donde, de Anglo American aquí en Chile, donde la planta de conminución, es decir, toda la molienda del material se efectúa cerca del lugar de extracción, del rajo, y la planta de flotación o de tratamiento para producir el concentrado de cobre se ubica cerca del depósito de relaves que está aproximadamente 50 kilómetros aguas abajo. Entonces, básicamente el proceso, en este caso, todo el proceso, la planta de proceso se divide en dos grandes partes y entre medio nosotros hemos diseñado un sistema de transporte de pulpa, que es solamente el material de molienda, hasta la planta de flotación y luego la recuperación de agua desde esa planta de flotación y del sistema de depósito de relaves hasta la planta de conminución que está cerca del rajo. Así que ese es un ejemplo de analizar el transporte en forma holística y, como digo, cuando uno considera en un proceso minero todos los flujos de desplazamiento de masa que generan un costo de implementación del sistema de transporte y luego un costo de operación, si uno los analiza en forma holística, y en el caso de este lado de la cordillera de los Andes, donde hay topografía que puede jugar a favor, puede ser conveniente separar áreas o partes del proceso para optimizar la inversión capital. Esto sin duda puede achicar las distancias hoy en día que es requerido usar agua de mar en la mayoría de los procesos como compensación de agua continental. Bajar algunos procesos más cerca del mar también acorta lo que es la provisión de agua de mar. Entonces, por esto la importancia de siempre analizar los flujos de material en forma holística. Bien, gracias, Roberto. Silvia, ¿algo para añadir a este desafío? En realidad es sí un pequeño comentario, y es que efectivamente, y vuelve a ser un ejemplo, el hecho de tener que cada vez llevar más insumos que están lejos de la operación minera hacia la operación minera hace que para muchos productores, incluso los que son más pequeños, que no pueden invertir tanto en esas infraestructuras necesarias para la operación de su mina, que se piense en el llevar ciertos procesos más aguas abajo, más cerca de esas fuentes de insumo para poder hacer viable y rentable los proyectos. Y esto tiene una repercusión muy, muy clara en los costes, porque son metros o kilómetros muchas veces y cientos de kilómetros menos de inversión en tuberías o en carreteras o en sistemas de transmisión de energía, que cada metro cuenta para contabilizar una inversión. Muy bien, pues estamos casi a tiempo aquí. Muchas gracias a los dos. Hemos tenido varias preguntas que nos han llegado y vamos a responder a una, y después, como ya estamos casi a tiempo, vamos a tener que dar a conclusión a este webinar. Pero la pregunta que nos ha llegado y que, bueno, es una pregunta que, claro, está en el frente para muchos de nosotros, según como este año 2020, en el año de COVID, digamos. La pregunta ha sido, ¿cómo habéis visto, Ausenco, el impacto de COVID-19 en lo que es el transporte y logística y las supply chain
en los proyectos mineros. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que habéis visto y algunas de las soluciones que Ausenco ha implementado? No sé, abierto a quien quiera responder. Bueno, por ahí empiezo con una respuesta. Lo que hemos visto, Chris, y el primer impacto que generó a principio de año fue la dificultad de viajar, de acceder a sitios. Entonces, la posibilidad de tener sistemas de gestión y de los sistemas de logística en forma remota ha sido clave en las operaciones existentes. Tener planes de integridad que permitan mantener la confiabilidad de estos sistemas a pesar de no tener acceso permanente a los sitios, han sido muy importantes. Y en el largo plazo vemos también que esto tiene que ser un trend, una tendencia que se tiene que ir incrementando a medida que los sitios siguen siendo remotos, la gente se concentra en las grandes ciudades para poder operar estos sistemas en forma remota y tener información suficiente para operarlos en forma segura y confiable, ¿no? Sí, y yo creo que otro de los grandes, otra de las grandes tendencias que hemos visto es que evidentemente todas las restricciones que ha derivado esta pandemia, y una de las grandes restricciones es el distanciamiento social y otra de las grandes restricciones es el aislamiento también propio que tienes que tener en todo el personal operativo que está operando en tu sistema de transporte, en tu mina, en tu operación. Ha llevado a que ha habido una reducción significativa del número de personas en el mismo emplazamiento a la mitad o menos, ¿no? Entonces, algunos sistemas de transporte que antes eran efectivos porque quizá eran intensivos en personas pero eran bajos en coste, han dejado de ser posibles o factibles porque ya no puedes tener el mismo número de personas operando. Entonces, lo que se ha derivado mucho es que nos están solicitando muchos estudios de simulación para poder optimizar esos sistemas y también estos estudios de simulación de la cadena logística para buscar soluciones alternativas a esos transportes o esos movimientos de material o esos lugares de storage de material, porque lo que ha pasado es que la cadena se mueve menos, pero esos lugares de backup que mencionaba Roberto antes se han llenado más rápido. Entonces hemos tenido que buscar sitios adicionales, eso supone inversiones adicionales. Todos estos sistemas de simulación con nuestro software in-house, con el que llevamos más de 36 años de experiencia y con una gran base de datos que nos permite dar soluciones muy accurate a las preguntas que nuestros clientes necesitan responder, nos ha permitido ver y optimizar esas nuevas cadenas, buscar soluciones alternativas y también optimizar y de alguna manera escalar posibles futuras inversiones necesarias para poder seguir operando a pesar de estas nuevas restricciones. Muy bien. Vale, pues muchas gracias a los dos. Estamos aquí a tiempo ya. Gracias a todos los participantes por pasar esta hora con nosotros. Vamos a este vídeo, como comenté al principio, lo hemos grabado y lo vamos a mandar a todos los que han registrado a este webinar. Espero que todos estéis bien, con buena salud y vuestras familias estén sanas y siguen así. Y espero poder veros a todos en persona en alguno de estos días en el futuro. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Silvia. Gracias, Roberto. Gracias, Chris. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.